con su palabra dijo, sea la luz. Es como si le diera un preámbulo para que ella se manifieste. Pero para ello yo necesito conectarlo de regreso a Juan 1, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tengan muy presente eso, porque aquí en Génesis Dios habla desde el Verbo. Y el Verbo hecho carne es Cristo. Entonces ya están presentes ellos desde el principio. Porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, usted empalme, ¿por qué nosotros constantemente decimos que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo? Porque aquí en el día tercero vamos a poder ver dónde está Cristo y cómo se movía junto con el Padre para manifestar y manifestarse como la piedra del ángulo. A nosotros nos han hablado de la piedra del ángulo o la hemos oído por muchos tiempos, pero no hemos reparado en analizar qué manifiesta la piedra del ángulo y por qué el Señor puso un fundamento antes de construir. Porque Dios es un Dios de orden y nos ha enseñado que Él pone bases firmes para que todo lo que Él construya no tambalee. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el tercer día conmigo? Todo. Vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 9 en adelante, y allí hablaremos y veremos el tercer día. Mire lo que dice la palabra. Dijo también Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Verso 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Verso 11. Después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla, presten atención, que su semilla esté en él. Seguimos. Sobre la tierra, y fue así. Verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí vemos a Dios volviendo a ordenar algo que habían desordenado. Estamos viendo las dos partes. Primero, en el principio Dios crea los cielos y la tierra. Nos vamos más abajo y resulta que la tierra está desordenada y vacía y no tiene forma. Y nos vamos más abajo y nos sorprendemos, porque entonces el Señor dice, me toca volver a llamar a la luz, me toca ordenar de regreso las aguas, y ahora tercero, tengo que volver a descubrir la tierra porque estaba cubierta. Cuando Dios la creó, la tierra no estaba cubierta de oscuridad, de aguas, de no luz.
La tierra tenía su forma perfecta, no estaba vacía. Entonces estamos viendo a un Dios volviendo a construir, a ordenar, pero no como que sea y es. Ya no estaba ordenando como en el principio, estaba ordenando en el verbo, para que el verbo pudiera manifestar el fundamento correcto en la tierra. Porque ¿quién iba a llenar la tierra más que el Cordero? Ya que la tierra estaba vacía, solo la podía llenar uno con las capacidades de la piedra del ángulo. Entonces no depende solo de algo que se produce y ya. El Señor creó la tierra, pero trajo una manifestación después, en su segunda creación, llamémoslo así, donde le dice, por cuanto te dejaste vaciar, por cuanto te dejaste desordenar, por cuanto te dejaste corromper, te dejaste cubrir, entonces yo vuelvo a descubrirte, pero no bajo un dominio meramente mío. Ahora te pongo sobre el Cordero. Te pongo para que el Cordero te dé la sustancia que tú necesitas para ser de regreso llena. Pero ¿qué hace el Señor? Separa aguas. Aguas que representan algo muy poderoso. Porque las aguas significan caos. Está muy conectado con los abismos. Caos. Totalmente incontrolables. Nadie las podía dominar en el momento del caos. Representaban la fuerza de la maldad. Traían muerte, eran peligrosas, impetuosas. Representaban juicios. Entonces tenían cubierta la tierra de toda su maldad, de todo su caos, de todo su desorden, de todo su peligro, de toda su muerte. Por eso en Cristo está la vida, porque la tierra no podía volver a revivir si Cristo, como la piedra del ángulo, no la fundamentaba. Por eso dice, la piedra del ángulo que desecharon los edificadores, dice, la piedra que desecharon los edificadores pasó a ser la principal piedra del ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos construyeron como edificadores en algo que no les pertenece. Y que quisieron construir en sus fuerzas, quisieron construir en su voluntad permisiva. Y vemos en el tercer día cómo Dios remueve el caos para que la tierra, dice, que se descubra, que se reconozca, que vuelva a mirar a su Creador. Porque hasta el momento la tierra estaba totalmente caótica, no consideraba que era lo que tenía que vivir. Muerte, peligro, caos, destrucción. Pero ¿qué hace el Señor? Primero les ordena ir a un lugar. Y les dicen, reúnanse en todas en un solo lugar. Las aguas no corren en desobediencia, por el contrario, le obedecen. Porque reconocen la autoridad del verbo hecho carne. Entonces la lleva las aguas a un solo lugar y le dicen, júntense, como que ustedes se reconocen como aguas, júntense para poder descubrir lo que yo he creado. Y sale la tierra. Y le dice después,
Verso 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de muchas aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué era lo que era bueno para Dios en ese momento? No que las aguas fueran a un lugar y la tierra fuera descubierta. No. Lo que llamó Dios a algo bueno fue lo que hizo para separar lo que Él había creado. ¿Cuándo vio que era bueno? Cuando dijo, la tierra necesita volver a su identidad. Entonces le estoy quitando los velos de muerte, los velos hostiles, los velos de negación. Y vio que era bueno, porque las aguas obedecieron y se juntaron en un lugar de oscuridad. Pero la tierra, al ser descubierta, solo entonces pudo producir semilla que daba, según su género, que estuviera en él. ¿En quién? Léalo conmigo. Y que la tierra produzca su semilla, semilla que esté en él, según su género. O sea que la tierra ya había sido puesta en la piedra del ángulo, en Cristo. Y todo lo que iba a producir la tierra, lo iba a producir desde el Cordero. ¿Usted lo está leyendo conmigo? Lo está compartiendo, dice, y toda semilla. Usted va a decir, ay, pastora, sí, pero ¿qué me respalda esto? Ya le voy a mostrar unos versos. Entonces, mire lo que representan las aguas, los mares, los ríos, para el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel estaba en Egipto, totalmente esclavo. Y viene Moisés, Dios toma a Moisés para liberar su pueblo, lo lleva al desierto, pero no sin antes cruzarlos por el Mar Rojo. Y recuerde que lo que portaba Moisés era una vara de autoridad, que primero se convierte en la serpiente de bronce. ¿Recuerdan? ¿Qué llevaba Moisés en su mano? ¿Qué llevaba Moisés en su mano? Porque solo las aguas que reconocían la voz del principio se podían abrir al verbo hecho carne. Le dice Dios a Moisés, pon la vara en las aguas y las aguas se abrirán. Esas aguas del Mar Rojo para el pueblo de Israel representaban esclavitud. ¿Ustedes creen que ellos no intentaron escaparse más de una vez? Pero no había otro camino que cruzar el Mar Rojo. Y los que cruzaban el Mar Rojo morían en el intento, porque eran aguas, multitud de aguas. Entonces lo que el Señor le dice a Moisés es, hazle recordar a las aguas quién les habló desde el principio para que se juntaran en un solo lugar. Quien estaba removiendo las aguas ahí era el Cordero. Porque esa vara representaba a Cristo. Porque no era Moisés, no era la vara, era la presencia del Cordero. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. La tierra no podía volver a tener forma. Sí, no había algo que le produjera forma. Ya no podía tener forma por sí misma. Tenía que depender de la piedra del ángulo, para que la piedra del ángulo le entregara todo el orden. La semilla no se produce por sí misma, necesita del Cordero para producirse. Necesita de la fuente de la vida para producirse. Usted no puede ver
lo que es eterno y celestial como algo meramente natural. Porque estamos viendo que esas aguas le impedían al pueblo de Israel ser libres. Y después el Señor los lleva al desierto y en el desierto los cruza por otra clase de aguas para que entren a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué clase de aguas eran las aguas del río Jordán? ¿Qué representaban las aguas del río Jordán? Recuerden que Dios les habla y les dice: esta temporada ustedes van a cruzar el río Jordán. Y los que no tenían fe decían: pero ¿cómo vamos a cruzar ese río si ese río está en temporada de subienda? El Señor lleva a cruzar al pueblo de Israel el río Jordán en las temporadas de las aguas totalmente altas. Y le estaba diciendo: ¿qué tan grande es tu fe para creer que así como tu Señor separó las aguas en el principio, las puede separar ahora en Éxodo? Porque eso ocurre en Éxodo 14. ¿Y cómo el Señor lleva al pueblo de Israel a través de las aguas? Presten atención, cómo se empiezan a abrir las aguas. Le dice Dios a Moisés, le dice Dios a Josué y a Caleb que entren primero los sacerdotes llevando las piedras del pacto. ¿Quién conmigo? ¿Recuerdan? Y después dice enseguida que vayan los adoradores. ¿Qué estaban cambiando? Los adoradores llevaban la voz del corderito y le estaban diciendo: hazte a un lado como en el principio. ¿Qué representaban las aguas del Jordán? Inmundicia y costumbres egipcias. Eso representaban esas aguas: inmundicia y costumbres egipcias. Y las aguas del Mar Rojo representaban esclavitud. Entonces, cuando el Señor hace cruzar al pueblo de Israel esas aguas, noten que hace una referencia bien, muy linda, pero que uno no le presta atención. Dice: y ellos cruzaron sin que uno de sus cabellos fuera mojado. ¿Qué representa eso? Él no dijo: ay, digámosle eso ahí como para que los lectores digan: ay, qué bello es Dios. No permitió que ellos cruzando las aguas se atrevieran a contaminar lo que el Señor había purificado. Ni uno de sus cabellos podía ser contaminado por las aguas que les habían traído inmundicia y que los había llevado a tener un espíritu empobrecido. Es muy distinto. Entiendan ahora, entendamos todos juntos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Separar las aguas de las aguas. Dijo: hay aguas que no sirven. Ahí dice: mares. Llamó a la reunión de muchas aguas mares. Y vio Dios que era bueno. No es que fueran buenas las aguas, es que las aguas contenían maldad. Contenían maldad. Dios, al separar las aguas y a reunirlas en un lugar, dio paso a que la tierra produciera. Y al separarlas vio Dios que era bueno, porque la tierra no puede producir por sí misma debido a que estaba cubierta de caos y peligro. La tierra solo iba a producir a través del dueño de la semilla. El sembrador salió a sembrar. Unas semillas cayeron en medio del camino, otras entre espinos.
Cuando hablamos de la vida, Cristo es la vida. Y todo lo que produce vida con semilla es vida. ¿Por qué? Porque ahorita te venden frutos sin semilla. Ojo de consumirlos. Usted no debiera consumir ningún fruto sin semilla, porque no es sano. Eso ha sido creado desde laboratorios con químicos. Por eso, no sé si usted ha visto que comercializan unas uvas verdes grandísimas. No consuman eso. Porque ahora, aquí les voy a matar una vaca sagrada. Ustedes se comen un fruto y botan la berraca semilla. Y lo que contiene vida es la semilla. La semilla de lo primero que ustedes debieran comerse. Se comió la mandarina, mastique ese amargo de la mandarina que le puede ocasionar algo muy bueno a su cuerpo. Entonces, ¿qué hace uno? Bota la semilla. Pero la semilla es la que contiene el ADN de ese fruto. La información genética de ese fruto. Entonces, que usted consuma un fruto que no fue creado desde el principio, que fue creado por los hombres, yo le digo, eso puede traerle muerte. Usted no sabe de qué forma. No le conviene que se coma usted una semilla. Lo estamos leyendo. Dice, y produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Si el Señor no hubiera querido que el árbol produjera semilla, pues entonces ¿para qué hace connotación en su palabra de algo que es tan importante que reconozcamos? Entonces, nada puede producir vida si Cristo no está. Si Cristo no hace parte de la construcción, en vano trabajan los que la edifican. Las semillas están en Cristo para que puedan producir, ya que el caos dañó la primera semilla. La semilla que el Señor pone en la tierra que descubre en el tercer día es una semilla buena. Por eso Dios vio que era buena y fue el día tercero. Por eso Cristo en la cruz dice, Señor, ya todo está consumado. Volvimos a ordenar lo que las tinieblas y el caos y el abismo y las aguas habían desordenado. Entonces yo hablándole esto, le digo, cuando el Señor Dios dice, sea la luz, ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Estaba diciendo, sea, tú eres, manifiéstate, tú eres, yo soy. Están abrazando esto, yo soy. Ahora entiende por qué el Señor dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. ¿Estamos entendiendo quién ha estado con nosotros desde el principio? Él ha sido siempre. Por eso, cuando hablan del gran yo soy, todos dicen, wow, Él estaba en el principio. Cuando Dios volvió a ordenar la tierra, sea la luz, Él es. Las aguas, separe las aguas de las aguas. Ahora entienden por qué el Espíritu se movía solo sobre la superficie de las aguas. Porque estaba rescatando las aguas del Espíritu. Las aguas del Espíritu. Las que estaban encima. Volvamos. Si yo no elevo mi mirada a los cielos, no puedo ver el Espíritu. Los que están mirando abajo tienen aguas de espíritu, contienen aguas de caos,
de muerte, de destrucción. Pero los que miran con las aguas de arriba, desde la superficie, están moviéndose con las aguas que se movían en el principio, las que incubaba el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, no pongan la mirada en las cosas de abajo, eleven su mirada porque somos aguas. ¿Se acuerdan que hace 8 días el pastor nos decía que somos un 77% de agua? 70% de agua contiene el cuerpo humano. Cada órgano se va deteriorando si mi consumo de agua no es constante. Ahora, no es solo agua, es líquido. Porque el agua por sí sola se barre los minerales del cuerpo. Por eso usted consume electrolitos, para que no pierda la propiedad, el agua que contiene el cuerpo. ¿Sí? Ahora, volvamos a esto. Si la semilla está en Cristo, entonces y solo entonces podrá producir lo que el Padre determinó en el Verbo. Dios se encargó de construir desde la piedra del ángulo. Vamos a leer Mateo, vaya conmigo a Mateo, capítulo 21. Aquí le voy a mostrar lo de la semilla. Mateo capítulo 21, verso 42. Mire lo que dice la palabra. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Empalme esto con el tercer día. ¿Quién estaba sosteniendo el mundo? ¿Quién está sosteniendo el mundo? Y ahí dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes estaban construyendo? Caos, destrucción, ruina, muerte. ¿Qué hicieron? Tomaron lo que Dios había puesto hermoso y ellos decidieron hacer su propia construcción. Vuelvan a leer conmigo. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿De qué edificadores está hablando? Los que destruyeron el mundo. Los que crearon caos. Ellos estaban edificando caos. Ellos estaban edificando muerte. Ellos estaban edificando destrucción. Y les dice, ¿nunca han leído las Escrituras? Nos lleva a que lean lo que estaba ocurriendo, lo que había pasado. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A quién le quitó el Señor el reino? A los que desecharon la piedra. Cortado fuiste de raíz y echado por tierra. Les quitó el reino. Por eso el Señor Jesús se presenta cuando toca la tierra y le dice, acercaos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y ahora entienden por qué las aguas lo reconocían. Ahora entienden el milagro de Betesda. Ahora entienden el milagro con la mujer samaritana. Ahora entienden la luz de ese ciego. Entienden la resurrección de Lázaro. Desde el principio.
desde el principio. Y le dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que, mire lo que dice el verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra, piedra de ángulo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Eso no es resurrección, muerte y resurrección. Caes en Cristo, tienes que morir tú, porque te voy a desmenuzar para que tú me veas a mí y te formes en mí, porque necesitas llevar mi semilla, no tu semilla. Tu semilla no sirve, está caótica, está destruida, tiene muerte. Entonces el Señor le dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El que cree que ha ganado su vida por causa de mí la perderá. Y el que halle su vida, sí, el que halle su vida a causa de mí, la encontrará, la hallará. ¿Cuál vida? Entonces ahora sí, como dijo el pastor, aquí voy a empezar a predicar. Los frutos en la piedra del ángulo nos llevan a desmenuzar el fruto caído. Nos quiebra el yo para que el fundamento sea Él y no nosotros. Mientras alistaba el mensaje, el Espíritu Santo me hacía una pregunta. Yo dije, voy a hacerles esta pregunta que el Espíritu Santo me está haciendo a mí. Y es, ¿cómo llegaron ustedes al Evangelio? ¿Y cómo abrazaron el Evangelio? ¿Cómo lo abrazaron? Y yo me respondí, ¿no? El Espíritu Santo me pregunta, yo respondo y dije, Señor, cuando yo llegué a ti, yo llegué desde el yo. Yo no te conocía. Tu presencia me volvió y me hizo recordar quién eres desde lo más profundo. Pero había yo, hay yo. Entonces estamos en el proceso de reconocer que es Él, no nosotros. Entonces, ¿bajo qué ángulo estábamos nosotros? ¿Bajo qué piedra del ángulo recibimos el Evangelio? ¿Bajo la piedra del ángulo que es Cristo? ¿O bajo nuestra propia piedra, los que construimos? ¿O se construyó bajo religión? Porque pudimos haber abrazado un Evangelio bajo religión, sin remover la piedra que no era Cristo. Porque si es Cristo, ¿para qué removemos la piedra? Si Cristo está produciendo frutos en mí, ¿para qué la remuevo? Pero si no es Cristo quien produce frutos en mi vida, entonces yo te digo, recibiste el Evangelio bajo una piedra que no es Cristo. Y es la que te sostiene, pero por corto tiempo. Porque solo hay una piedra del ángulo que cumple estas características. Entonces cuando me pregunta eso, yo dije, uy, no, Señor. Y empecé a darme cuenta que no era que el Señor me pidiera cosas cuando llego a conocerlo o cuando Él se acerca a mí, sino que no cabían en Él las cosas que yo tenía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Esto no lo necesitas, para afuera. Esto tampoco te sirve, para afuera. Esto mucho menos, para afuera. Entonces, yo pensaba cargarme mi maleta y entrar en Cristo. Y no es así. Yo no puedo entrar con mi carácter, con mi temperamento, con palabras que fueron fundadas desde una piedra no ángulo, que hasta este día rigen como ley. Entonces el Espíritu Santo después me hace otra pregunta y me dice, ¿y con qué palabras abrazaste mi Evangelio? Entonces empecé a recordar
dichos, costumbres en mi hablar. Veníamos de familia malediciente, entonces una que otra grosería sí se machucaba. ¿Sí o no? O si algo no le salía, se le salía las aguas de caos. El fundamento no Cristo. Y aquí es donde el Señor nos quiere introducir en el tercer día, y es: si yo no construyo a través de la piedra del ángulo, en vano trabajan los que edifican. En vano, es en vano que tú te proyectes en algo donde no está la piedra del ángulo. Porque solo en Cristo se puede dar una buena semilla. De lo contrario, estás produciendo semillas para algo que es perecedero. Entonces, podía ver bajo qué condiciones nosotros llegamos a Cristo. O bueno, conocimos el Evangelio. En la Biblia hay 4 evangelios, bueno, que son muy renombrados, ¿no? Que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero resulta que Mateo, Marcos, Lucas tienen la misma gramática, ¿sí? La misma narrativa. Entonces, cuando tú lees Mateo y pasas a Marcos, dice, pero esto yo ya lo había leído en Mateo, aquí en Marcos me lo vuelve a recordar, y ahora en Lucas me lo está recordando. Pero en el Evangelio de Juan ocurre algo bien hermoso e interesante. Que el Evangelio de Juan es muy distinto hasta para expresar el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y es que hay 98 veces donde él menciona la palabra creer. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos, Lucas mencionan salvación casi esas mismas veces. Juan nunca menciona salvación en el Evangelio. Todo el tiempo lleva a los lectores a creer. Creed, creed, mirad que Él es, mirad que os exhorto a creer. Pero hay una frase que nunca menciona, y es salvación. Frase que menciona Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque Juan no estaba viendo salvación, estaba reconociendo el amor del Padre, y hace tiempo se había plantado en el corazón de Cristo. Entonces él hablaba desde la piedra del ángulo. Por eso el Evangelio de Juan te revela a la mujer de Samaria, te revela a Nicodemo, cuando Mateo, Marcos y Lucas nunca hablan de Nicodemo. Te revela el sermón del monte, el verbo, todo el tiempo. ¿Y cómo inicia el Evangelio? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién le reveló eso a Juan? Que no se lo pudo revelar a Mateo, a Marcos y a Lucas. Nadie. Es la postura desde donde Juan hablaba. Entonces vemos a un apóstol muy distinto de los otros, porque no estaba viendo el panorama por fuera, estaba dentro. Estaba dentro. ¿Están aburridos? Cuando Cristo toma en nosotros total plenitud en nuestras vidas, entonces algo que ocurre es que hay un desprendimiento, hay una muerte. Yo ya no hablo igual, yo ya no pienso igual, yo ya no camino, no actúo igual, porque ese yo hace tiempos dejó de ser. La piedra del ángulo me está mostrando características
en las cuales nosotros debemos caminar. No bajo imposición. Bueno, esta semana voy a empezar a hacer mi devocional. Esta semana me voy a leer los evangelios. Esta semana voy a hacer esto que antes no hacía, lo voy a hacer y voy a dejar de hacer esto. No, estás actuando desde el yo. No funciona. ¿Por qué no esta semana te quedas quieto, aquietas tus emociones, tus sentimientos y te sientas a oír la voz de Dios? Para que Dios dirija lo que quiere hacer con tu vida. Porque es que es así que funciona. No es cuánto hago para que el Señor me agradara al Señor, sino cuánto dejo para que el Señor sea. Porque es que nosotros queremos accionar. Bueno, me voy a empezar a congregar más juicioso. Voy a leer tantos libros de la Biblia. Así no funciona, porque literalmente estarías comiendo del cántaro, de las aguas que tomaba la mujer de Samaria cada vez que subía a llenar ese cántaro con esas aguas del pozo. Por eso el Señor le dice: si supieras quién te está pidiendo de beber, tú vendrías y tomarías agua de quien te pide y nunca más tendrías sed. Porque ella se la había pasado toda la vida. Para mi concepto, la mujer samaritana era evangelista, aun cuando iba a esas aguas. ¿Y qué pasa? Que evangelizaba bajo la ley de Moisés, bajo la ley, bajo religión, bajo doctrinas. Por eso cuando venimos a la congregación nos cuesta levantar las manos, rendirnos, porque como en la semana nos contaminamos de tanto ruido externo. No me diga que usted no tiene en su celular una cancioncita que no tiene frecuencias ni ondas en Cristo. Y tú no te deleitas en ella. Y quieres llegar el domingo. ¿Y cómo hago para sentir, Señor? Yo quiero sentir esa alabanza, pero no siento nada. Perdiste porque no se siente, se rinde. Entonces tú vas a ver a muchos así. Como si pero estuvieran en un concierto, allá se despeluca, allá se queda sin voz para exaltar al ídolo que tienes enfrente. Porque no reconoces la piedra del ángulo que creó todas las cosas y que tiene más peso que cualquier ser humano que hay sobre la tierra. La alabanza decía hoy, un nombre que fue dado a los hombres por encima de todo nombre. Y yo me despeluco adorando ese nombre porque es quien me sostiene. Pero yo estoy esperando que me digan, levante las manos y aplauda el nombre del Señor. Cuando tú ya debieras estar sumergido en las aguas de la piedra del ángulo para que sea el Señor quien te revele y te muestre. Porque estás aquí para adorarle a Él. Y si tú crees que estás aquí para adorarte en el espejo, cada vez que te ves, perdiste. Porque nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros por sí mismos no podemos llevar fruto alguno. Si hay cosa digna de ti, dentro de ti, no es tuyo, es de Dios. Si hay algo digno dentro de ti, no es tuyo, es de Él. Entonces no te atribuyas, es que yo soy más inteligente. No, nadie me supera a mí. ¿Seguro? Seguro, porque ahí está metido Sofía. Ahí está la sabiduría caída. Ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual comes todos los días porque no reconoces al árbol de la vida, que te lleva a lo sumo para que reconozcas quién opera dentro de ti. No depende de ti, es Él. Vaya conmigo al Salmo 127 y va a leer el verso 1 conmigo. Salmo 127. Verso 1. Y aquí está el resumen de todo lo que yo le dije ahorita, que no se lo dije yo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los guardas. Solo hay una forma de producir y es desde el orden de los cielos. Ahora, que si quieres producir desde el caos de las aguas, es tu decisión. Como tú quieras producir, los resultados más adelante se harán notorios, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces vas a conocer quién tiene aguas caóticas y quién es dueño de la luz. Cuando nosotros desde la piedra del ángulo construimos, entonces la construcción es sana, tiene orden, todo está bajo su voluntad, sujeto a su voluntad. Ahora entiendan y entendamos todos juntos porque el Señor le dijo a los discípulos, yo no hago nada que no haga el Padre y no hablo nada que el Padre no hable, porque Él estaba totalmente en Él. Entonces él no hace nada por sí solo. Dios se encargó de construir con una piedra angular perfecta, como lo es Cristo, ya que la piedra del ángulo marca el inicio de una obra. Acá tengo un arquitecto y él puede decir y dar fe que la piedra del ángulo es el fundamento para que la edificación o prospere o se venga abajo. ¿Es cierto, pastor? ¿O estoy mintiendo? ¿Por qué? ¿Qué función cumple la piedra del ángulo? Cuando se comienza una obra, si tenemos a Dios, uno empieza con Él, desde las bases, porque una obra en lo natural tiene muchos problemas y muchos accidentes. Accidentes. Y si nos vamos a lo natural, a lo espiritual, perdón, una obra se construye con piedras y la piedra es la parte fuerte de la estructura. Mire lo que está diciendo el pastor. Una obra se construye con piedras. A nosotros nos dieron una prédica de que el Señor construye con piedras vivas y no con ladrillos. Bien. Y dice, si no se construye con piedras, es la parte más importante de la obra, las piedras. Porque son bases, ¿cierto? Son bases. Y si yo meto piedra tipo 7, porque hay tipo 1, hay tipo 2, digamos esa es 7, que medio la tocan y se desborona, pues ese edificio con una fuerte oleada de vientos se vino para el suelo, ¿sí o no? Unos fuertes vientos tumban el edificio. Espere ahí. Las edificaciones más grandes, yo les estoy aquí transmitiendo lo que se me está diciendo. Las edificaciones más grandes se construyen con piedras pequeñas. Frutos pequeños, pero maduros. Se construye con piedras. ¿Quién se fuera a imaginar que no son las piedras grandes las que sostienen esas grandes edificaciones, sino las piedras pequeñas? Siga porque es que esto está interesante. ¿Qué más pasa? Es que si lleváramos un cálculo, son toneladas lo que construye una cimentación, si podemos decirlo así. Toneladas. Sí.
A mí me deja ver eso, que el Señor construye con humildes, no con orgullosos y altivos. Con los que aprendieron a humillarse, a reconocer que ya no vive en ellos, que es Cristo en ellos, que ya no vivimos nosotros, que es Cristo, lo decía Pablo. Mire lo que pasa. Además de que la piedra del ángulo alinea y sirve como referencia exacta para que las paredes no se tuerzan, produce un ángulo de 90 grados. O si no, el edificio queda así. La piedra del ángulo tiene una tarea de hacer que ocurra un ángulo de 90 grados. Cuando yo leía eso, yo pensaba, una comunión vertical y una rendición horizontal. 90 grados. 90 grados. Entonces, si la piedra del ángulo queda mal puesta, el error lo va a arrojar el ángulo, porque el ángulo tiene que tener perfectos 90 grados. Y eso me deja ver rectitud, un camino que no se tuerce, es algo muy derecho, para que se sostengan las paredes que se van a construir dependiendo de esa piedra del ángulo. Entonces, esto nos deja ver que la piedra del ángulo nos lleva al Padre en rectitud. La estabilidad que produce la piedra del ángulo es de gran tamaño. O sea, la piedra del ángulo no te hace vivir tiempos de desánimo. No te lleva hoy quieres todo con Dios, mañana aborreces a Dios. Hoy amas a Dios, mañana le volteas la cara porque no te hizo el milagro. Es que llevas un mes hablando con Dios y entonces dijiste, ay, voy a descansar, este mes que viene no voy a hablar con Dios. Porque es que así vivimos. Hoy sí, mañana no, y así nos la pasamos piedra de ángulo. Mi ángulo, mi piedra o mi edificación. Piedra de ángulo, mi edificación. No pasa nada. No vas a avanzar. Entonces, trae estabilidad a la piedra del ángulo. Y dice que resiste como el cordón de 3 dobleces. ¿Por qué? Porque resiste tanto que al amarrar tiene que contener 2 muros. Tin, tin. Para aquí, para allá. Tiene que contener los muros que van a construirse. De lo contrario, la estructura se va a caer y va a colapsar. Cuando se construye desde esa piedra del ángulo, podemos caminar confiados, estar confiados, porque lo que construimos no lo construimos nosotros, lo está construyendo Cristo en nosotros. Entonces, no es que usted elige una carrera al azar, es que usted lo que está estudiando es porque la piedra del ángulo le dijo, tienes que irte por acá es donde te quiero, porque yo te hice así, te formé así y te necesito para esto. No va a haber quien la mueva. Entonces no va a decir al 4º semestre, ay, yo me equivoqué de carrera, porque yo no debe haber estudiado eso. Porque hay unos que construyen en sus propios intereses, pero los que construyen a través de la piedra del ángulo, construyen para Él, en Él. Y construir en Él es maravilloso. Esto nos deja ver que podemos haber construido sin la piedra del ángulo. Por eso muchas veces nos sentimos colapsados, en caos, en un espíritu de muerte, que como que emprendo algo y se me cae, como que no avanzo, en desánimo. Nos sentimos a veces infelices, vivimos con doble ánimo. No nos deja vivir la plenitud.
yo escribía esto, el Señor escribía esto y podía notar algo. Pablo, ¿cómo Pablo le escribía a los Éfesos, a los Colosos, a los Gálatas en la cárcel con tanto gozo? Yo estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu desde una cárcel. Pero él era libre. El ángulo geométrico, me pareció muy interesante esta información. Con esto termino. El ángulo en términos geométricos representa algo bien interesante. Mire, se lo voy a leer. Es una esquina en la edificación que representa el punto de intersección donde dos muros se encuentran dando continuidad a la construcción, haciendo posible que una estructura tridimensional se sostenga y proteja lo que tiene en el interior. Y cuando yo leía eso, yo veía los rasgos de Cristo. Por todos lados veo los rasgos del Cordero, porque solo en Él estamos seguros. Cuando no estamos construyendo desde la piedra del ángulo, algo que ocurre es que lo que nosotros tememos es lo que nos sobreviene. Lo que nosotros tememos desde el corazón es lo que nos sobreviene. Ay, lo que me temí, eso me sobrevino. Claro, porque tu corazón está en un lugar no seguro, no confiado. Y no porque estando en la piedra del ángulo no tengas que vivir procesos. Pero una cosa es vivir los procesos sin Él y otra cosa es vivir los procesos en Él. Porque Él dice, en el mundo tendrán aflicción, pero recuerden, yo ya vencí el mundo. Entonces, ¿yo para qué me doy tumbos con el mundo si el Señor ya lo venció? Yo entro en Él, que ya lo venció. ¿Está conmigo? Entonces, el mundo no va a venir a enredarme, no va a venir a manipularme, no va a venir a contender conmigo, porque yo le presento a Cristo. Es Cristo. El mundo quiere venirme a dar sus ideas, yo le digo, mira lo que Cristo desde la piedra del ángulo me muestra. Esto es lo que me dice Él, y yo he creído en eso, y hasta este día me ha ido bien. En el mundo tendrán aflicción, sí, pero recuerden, yo vencí el mundo. Nos dice, acuérdense que ustedes están en mí. Entonces, no tengan temor, avancen. Yo hice el dibujito de la piedra del ángulo con el que tenemos en las alabanzas de altar de reforma. Se los voy a mostrar aquí. Y yo pensaba, nosotros estamos aquí, en Cristo. Todo esto está sostenido por Él. ¿Sí? Está el Padre, el Hijo, y yo veo ahí el Espíritu Santo. Se contiene todo en Él. Todo se contiene en Él. Entonces yo ya no debería estar viviendo un problema como mío. Yo estaría entregándole el problema al Señor. Dice, vengan a mí los cansados y cargados, porque en mí los haré descansar. Pero todavía no he creído eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo muchos conceptos en cuanto a la palabra, pero ejecutar o accionar la palabra en mi vida, en mi diario vivir, es el problema. Porque yo quiero construir en mi forma, porque estoy desechando la piedra del ángulo, porque quiero construir con mi propia piedra. ¿Qué hizo el Padre? Nos cubrió. En Génesis lo estamos viendo. El Padre nos descubre para cubrirnos en Cristo. Nos protegió en el Hijo. La mujer de Samaria pasó de la piedra que construyó en Moisés para construir en Cristo. Ella reconoció a su Señor. Era más que suficiente para ella.
Hemos construido familias, posiblemente no desde la piedra del ángulo. Hemos construido proyectos, posiblemente no desde la piedra del ángulo. ¿Qué hacemos? Muchas veces ya está construido algo y me da pereza volver a iniciar, porque eso es lo que trae la muerte, volver a empezar. Y nos da pereza volver a empezar. ¿Qué hacemos? Somos los que barremos la casa y metemos el mugre bajo el tapete. Porque nos da pereza. Y lo que debemos hacer es remover el ángulo con lo que hemos construido todo. O la piedra con la que hemos construido todo, que no es Cristo. Y volver a Cristo y decir, ahora sí, llévame y constrúyeme. Porque lo que he construido, reconozco que lo construí en mis fuerzas, no en ti. Entonces, al construir familias con fundamentos que no tienen la piedra del ángulo, por más de que quieran hacer las cosas bien, siempre salen los rasgos de la antigua edificación. Es como que usted compra una casa vieja y medio le hace retoquitos, pero las paredes están que se caen y usted hace todo lo posible para sostenerlas, le pone palos de escoba, le pone otro pedazo de madera y eso parece un cochitril, eso parece algo horrible, pero es que usted no quiere gastar plata en tumbar esa pared para que se vuelva a construir desde el principio con cimientos sólidos. Por eso le cuesta el evangelio, por eso le cuesta congregarse, por eso le cuesta la santidad, porque piensa que la santidad es suya. Pero es que solo hay un santo. Y nosotros volvemos a la santidad volviendo a mirar al Cordero. El Cordero es santo, mi vida se santifica porque reconozco al Cordero. Entonces el problema ha sido ese, que sí. Por eso el Señor dice, la piedra que desecharon los edificadores pasó a ser la principal piedra del ángulo. O sea, o construyo en él o mi vida se viene abajo. Y pues el tiempo, nosotros estamos contra reloj. Algo está por avecinarse en las naciones y el tiempo es corto. Entonces, que no pase como que el muro se le vino encima y ahora sí sáquenme, ahora sí quiero, ahora sí voy a hacer. No, así no funciona. Dios nos está hablando hoy para volver. Por tanto, mira de dónde has caído y vuélvete. Es un tiempo de reconocer que es Él. Y Él está hablando a las naciones, está hablando a los pueblos, le está diciendo, vuelvan a mí con todo su corazón, con un corazón dispuesto a. Estamos viviendo tiempos muy complejos. Las sociedades están transicionando en una nueva era. Y no sabemos qué vaya a pasar mañana, pero sí sé algo. Que si mi casa está construida en Cristo, Él va a tener dominio y control de todas las cosas. Y sé que todo lo que me sobrevenga me va a ayudar a bien. Porque todas las cosas en Cristo Jesús nos ayudan a bien. Sean como sean, pasen como pasen, reconocemos que Él nos permite vivirlas con propósito. Entonces, no se trata como que yo haga como yo quiera y al final del camino nos pase como las vírgenes insensatas. Que le dijeron habían 10 vírgenes, ¿no? 5 sensatas y 5 insensatas. Las 5 sensatas tenían la lámpara full, llena de aceite. No les faltaba aceite para velar toda la noche. Pero las insensatas dijeron, con este poquito de fe, con este poquito de vida en Cristo me sirve, con este me voy.
Entonces empezó la hora tercera, la cuarta, nada, que llegaba el esposo, nada que llegaba, se iba apagando, se iba quedando sin aceite, hasta que se les apaga la lámpara. Y entonces van todas descaradas, digo yo, son descaradas, porque empujan a las que llevan el aceite full. Regáleme un poquito, mire, no sea egoísta, no sea envidiosa, regáleme un poquito. Las sensatas sabían que tenían el aceite exacto para esperar al esposo. No podían regalarlo, porque era la vida de ellas o la vida de las otras. Entonces le dicen, no, ve, buscas tu aceite. A ti te advirtieron que tu lámpara estuviera full. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras van y consiguen el aceite, el esposo viene. Y cuando ellas regresan, el esposo ya se ha ido con sus vírgenes sensatas. Y dejó a las insensatas. Y eso cala con nosotros. Porque ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está nuestro aceite? ¿Cómo estamos caminando? Debemos construir en la piedra del ángulo. Tenemos que volver a empezar. Si tiene que remover todo dentro de usted, remueva todo. Remueva conceptos. Desaprenda para aprender. Si usted no suelta lo viejo, no puede ver lo fresco. Un odre viejo no puede contener vino nuevo. Un odre viejo no puede contener vino nuevo, porque lo va a reventar. Para que usted pueda tomar del vino fresco, necesita un odre nuevo. Y nosotros estamos hoy aquí para determinar cosas en nuestra vida. No espere que las sensatas sean las que se vayan con el Señor. Corra usted y encienda su lámpara. No se dé la oportunidad de ser insensata. ¿Por qué? Porque el aceite de la unción, el aceite fresco, se lo da el Espíritu Santo. Y dice, al que mucho quiere, mucho se le da. Él no es escaso. Póngase sobre sus pies. El señor del piano me puede ayudar con el piano. Gracias. Ahí donde usted está, quiero que no vamos a pasar con la cena, usted va a pasar, pero quiero que antes de pasar por la cena, dentro de su corazón usted sabe cuántos años lleva congregándose. Usted sabe cuánto tiempo lleva escuchando el nombre de Jesús. Y usted sabe si construyó en la piedra angular o usted construyó en sus fuerzas. A eso súmele las decisiones que usted ha tomado en su vida, consultando o no consultando a Dios. El Espíritu Santo me está hablando algo y me dice, aquí hay personas que están diciendo en su corazón, pero ¿cómo cambio la vida que construí antes de conocer a Cristo? Entonces el Señor, el Espíritu Santo me muestra algo y es, diles que las cosas viejas pasaron
y he aquí que yo las hago todas nuevas. ¿No dice que las hizo en tiempo pasado? No dice que las va a hacer en tiempo futuro. Dice que las hace ahora. Que las hace hoy. Entonces el Señor manifiesta. Ya no te argumentes más. Ya no te excuses más. Ya no hagas bolitas en tu mente. Para reconocerme y volver a mí. Todo lo que llamas vida. Las familias ya no pueden estar formando sus hijos desde su parecer o desde sus antepasados. Es que así me enseñó mi papá, es que así me enseñó mi mamá. Estas eran las palabras que mi papá o mi mamá o mis abuelos o mis bisabuelos me decían. Porque hasta las palabras deben ser removidas para que el verbo venga a depositarse en tu corazón. Entonces, desde la abundancia de tu corazón hablará la boca. Ya no construyan en sus generaciones desde su frustración, desde su dolor, desde el rencor, desde construcciones que no significan nada para mí. Yo, Jehová, Dios, he hablado. Y cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Y solo el que oye mi voz desde lo más profundo de su corazón abrirá esa puerta. Entonces entraré y cenaré con él y él cenará conmigo y seremos uno solo. Jesús no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Para mostrarnos que sí se puede humillar la carne hasta lo sumo. Yo quiero que usted pase y tome de la sangre y del cuerpo del Cordero, pero no lo haga bajo el mismo concepto que lo lleva haciendo 10, 15, 20 años congregándose. Lo va a hacer recordando que Él fue a la cruz por usted. Y que cada vez que usted come de su cuerpo y bebe de su sangre, muere su yo para que Él crezca. Entonces, y solo entonces, podrá decirle: todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Si usted construyó en enfermedad, si usted construyó en deshonra, si usted construyó en desolación, si usted construyó en pobreza, si usted construyó en ruinas, le anuncio que la piedra del ángulo es más que suficiente. Y en él están los materiales para que su edificio jamás se caiga. Y yo se los presento, su sangre y su cuerpo. Entonces, cuando usted pase a tomar del cuerpo y de la sangre, usted va a imaginarse abandonando su cuerpo para que sea el cuerpo del Cordero. Y se va a imaginar abandonando su sangre que contenía pecado para tomar la sangre del Cordero. Y va a pasar con convicción, no va a pasar con liturgia, como si fuese algo común. Va a pasar determinándose a remover la piedra que usted quiso poner para construir y fundamentar algo que se está cayendo a pedazos. Y le va a dar apertura a la piedra del ángulo para que construya. Pero pastora, ¿cómo vas a hacer eso? No lo digo yo. Solo le vas a decir: Señor, heme aquí. Quiero sembrarme en la piedra del ángulo. Ya no quiero seguir construyendo en mis fuerzas, en mi punto de vista, en lo que a mí me parece. Tu palabra me está mostrando un camino excelente. Yo solo quiero quedarme quieta o quieto para que tú hagas en mí. Aquieto mis emociones, aquieto mi corazón, aquieto mis pensamientos para que Él crezca. Y convénzase de eso. Entonces, al reconocerlo como cuerpo, como sangre, como piedra del ángulo, yo estoy viendo en su sangre la mirada del corderito. Estoy viendo en su cuerpo las laceraciones que le hicieron antes de ir a la cruz. Y cada laceración era por mí. Era por mí. Cada caída era por mí. Lo estás abrazando a Él. Tienes en tus manos el cuerpo y la sangre del corderito. Entonces, teniendo en sus manos la sangre del cordero, dígale: quiero que hagas conmigo lo que propusiste hacer conmigo. Desde los inicios, ayúdame a romper toda estructura que no tiene tu nombre. Tumba los muros que yo construí en mi necedad, en mi desobediencia, en mi ceguera. Lo que yo construí que consideraba que era bueno, pero que de pronto me ha causado una carga tan grande que muchas veces me até con estas palabras: Señor, pero es que me siento cansada, me siento fatigada, Señor, he hecho tanto para ti. Y fui tan ilusa de creer que eran mis fuerzas las que se movían,
cuando siempre has estado tú cargándonos a nosotros, Señor. Y pensábamos que éramos nosotros los que nos ganábamos algo por mérito propio, cuando todo lo que contenemos es obra del Padre en nosotros. ¿Quiere pedirle perdón conmigo al Señor que está en medio de nosotros por la mala administración de su vida? Dígale: Señor, perdóneme. Perdóneme porque yo he mal administrado este cuerpo que no me pertenece. He dejado contaminarlo cuando tú me lo diste para que fuera templo del Espíritu Santo. Perdóname porque muchas veces lo malusé, lo contaminé, haciéndome creer a sí misma que era mi vida y que yo hacía con mi vida lo que yo quería. Perdóname porque muchas veces saqué palabras de mi boca que tú nunca pusiste, pero que yo creí más que las que tú me diste en el inicio. Y me aferré tanto a esas mentiras que esas mentiras me produjeron semilla mala dentro de mí. Creí esas palabras y las atesoré como mías cuando nunca me pediste que las abrazara. Perdóname porque accioné cosas que nunca me mandaste a hacer. Porque hablé algo que tú nunca me pidiste que hablara. Nunca me pediste que lo pronunciara. Te pido perdón por dejar de oír tu voz y oír mi interior. Y muchas veces presentarme delante de ti bajo un sentimiento y no bajo una rendición. Entonces me preguntaban: ¿por qué no viniste? ¿Por qué no hiciste? Y yo decía: porque no me sentía bien, porque no quería. Olvidando que tú me rescataste. Éramos esclavos de delitos y pecados. Pero tú, Señor, fuiste al rescate por nosotros. Pero llevé mi vida porque tú me dijiste que tú me habías libertado y me sentí con el derecho de pensar que tenía autonomía de mi vida. Y olvidé que soy tu esclava. Olvidé que somos tus esclavos. Porque tú me rescataste. Llévanos de regreso al Padre. Enséñanos a descontaminarnos de estructuras religiosas, de doctrinas de hombres, de palabras de los antepasados, de pensamientos, de amistades que lo único que han causado es destrucción en nuestro interior. Quita los argumentos que no tienen la piedra del ángulo. Sácanos de todo pretexto y excusa que es mentira o de oscuridad, y llévanos a reconocer. Ya no queremos vivir nosotros, queremos que tú vivas. Perdónanos por adorarte desde el yo.
Perdónanos por adorarte desde el sentimiento. Perdónanos por adorarte desde un fundamento, no Cristo. Gracias por tu misericordia. Gracias por el amor que se soltó en la cruz para nosotros. Hoy abrazamos la petición que le hiciste. Tú, Jesús, al Padre antes de ser entregado. Te ruego por ellos. No te ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que me has dado y por los que creen en mí por la palabra del testimonio de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, introdúcenos en esa verdad. Hoy comemos este rollo de verdad y reconocemos tu palabra, tu nombre que nos es escudo de protección. Creemos que somos uno en ti y que estamos en el Padre. Glorificamos tu cuerpo y tu sangre, oh Jesús. Purifícanos, Señor. Tu sangre rodeando todo nuestro ser.
llevándonos de vuelta al Padre. Hoy mientras adorábamos, yo escuchaba a los ángeles decir: el amado ha venido a sus amados. Yo creo que hoy el Señor nos revistió de su amor. No se deje robar el amor del Padre, porque nada nos puede separar de su amor. Dígale al Señor ahí donde está: gracias. Gracias. Padre, yo te doy gracias. Gracias. Haga que su interior reconozca la gratitud. Gracias. Gracias. Haga que esta palabra esté de continuo en su boca. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias por el Hijo. Gracias. Gracias. Permítase vivir en Él en esta nueva temporada. Amén. Cuando salga de este lugar, dígale al Espíritu Santo que traiga memoria de su palabra, que ponga la voz del Cordero de continuo en su corazón y que remueva las palabras necias que le han hecho retroceder. Amén. Si usted falta por poner su ofrenda, su diezmo, hágalo, hágalo, es tiempo. Quiero que se vaya hoy con gozo. Si ha vivido los tiempos de dolor, de amargura, remueva eso, porque para vencer al vengativo y al opresor, lo vences con gozo. Y la mesa se vistió para ti. Y dice el Señor en su palabra, a través de los salmos, David decía: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tus angustiadores están debajo del talón de tus pies. Así es. No sé cómo vaya a ser esta semana, pero si tú te vas con esta verdad aferrada en tu corazón, verás la mano de Dios a tu favor, pelear a tu favor, en tu casa, con tus hijos, en tu familia, en tus proyectos.